Al final, fíjese usted, la gran mayoría, la inmensa mayoría de peruanos, esto lo están viendo sentaditos en su casa y no van a recibir ni un real por eso, porque no trabajan en planilla. Para tener derecho a la remuneración mínima vital, tiene que estar en planilla. ¿Cómo estás, Karina? Encantado. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, la presidenta de la República, las poquísimas veces que habla para el público, cuando da sus monólogos, no habla con los periodistas, pareciera que ella nos cuenta una realidad que no sentimos. Ella dice que todo está bien, que con 10 soles alcanza a hacer un menú familiar hasta con postrecito. ¿Esto es verdad? ¿La economía anda bien? Eh, a ver, todo depende de cómo se cuente. La economía ha mejorado, esa es una cosa. Que la economía vaya bien y que los bolsillos estén bien es otra cosa, ¿no? A ver, si nos comparamos respecto al año 2023, en que tuvimos una inflación de 0,6%, el año pasado estábamos en negativo, crecer, aparentemente todo indica que vamos a cerrar el año en 3,2%, pues es positivo, ¿no? Bueno, el próximo año también es bastante probable, el Banco Central de Reserva, cito al Banco Central de Reserva, no al MEF, que dice que 3% también, entonces bien podría ser positivo. El problema es que esa tasa de crecimiento, Karina, no es suficiente para que se sienta en los bolsillos de los peruanos, no es suficiente para generar empleo de calidad, ¿no? El empleo en general se sigue precarizando. ¿Qué significa eso? Que el peruano siempre está trabajando, ¿no? Pero cada vez ganando menos, agenciándose como pueda, ¿no? Con esa tasa de 3% difícilmente se va a poder regresar a las tasas de pobreza que teníamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia teníamos una tasa de 20%, hoy estamos en casi 30%. Con esas tasas de 3, seguro que la pobreza va a demorarse muchísimo en regresar a los niveles que teníamos de 20. Entonces, claro, entonces el problema viene en cómo lo cuentas, ¿no? Entonces, si uno viene a dar a partir de esa tasa de 3%, a sentir pues aires de triunfo, de que estamos espectacular, yo creo que ahí esos números hay que mostrarse con humildad, con un poquito de vergüenza también, porque podríamos crecer más y no lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que pues, esa es la realidad, ¿no? O sea, el por qué no estamos creciendo más, pues por esta situación de turbulencia política que se viene extendiendo y que al final, con Congreso por un lado, que se dedica a crear medidas, agua para su molino, ¿no? Muy personalistas, ¿no? Y oscuras en algunos casos, en vez de centrarse en las cargas de fondo que necesita el país. Y por otro lado, evidentemente, un ejecutivo con gran debilidad, y que no puede, pues, mantener ese equilibrio necesario para que la economía estuviera haciendo buenas políticas, ¿no? Pero, exministro, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno para que se crezca más? Y que no Sí, hace, a ¿no? ver, sí, efectivamente, a ver, para ser justos, ¿no? Esto es algo que no se viene haciendo desde hace bastante tiempo, Karina. Yo te diría que desde más o menos el año 2012, 2013 nos olvidamos de continuar haciendo esas reformas necesarias, ¿no? El país o un país en general es como una persona, ¿no? Un ser humano, digamos que para mantenerse en forma, pues requiere alimentarse bien, dormir bien, hacer ejercicio, ¿no? Perú venía haciendo esas tres cosas, vamos a ponerlo en esa analogía, haciendo pues las reformas que se tenían que hacer en el ámbito de estabilización económica, política fiscal, monetaria, TLCs, reformas en el sector externo, etcétera, ¿no? Que permitían que el país siguiera creciendo al ritmo del 5%. Pero de pronto, pues lo que nos ha sucedido es igual que cuando un ser humano pues empieza a comer mal, a dormir mal y a no hacer ejercicio y empieza a tomar alcohol y una vida desordenada, ¿no? Entonces ya no puedes crecer, no puedes tener ese mismo ritmo que tenías antes. Y eso es lo que le ha pasado al Perú. Nos olvidamos de hacer esas reformas, nos dedicamos al populismo, ¿no? Muchas de lo que se observa de, ahí, de ese momento hasta ahora son retrocesos. El tema de Petroperú, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, ¿no? Hoy
ha reventado el chupo, ¿no? Digamos, con una ayuda financiera más, pero ojo, está el tema de la nueva refinería de Talara, que hoy está súper endeudada y nos cuesta a todos los peruanos, viene desde el gobierno de Humala, ¿no? Entonces, al día de hoy, entonces, ¿dónde están los responsables? Sí, hay responsabilidad ahora por parte del gobierno, pero, ojo, hubo responsabilidad también en el gobierno, los gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Para crecer ese 5 o 6%, entonces, en primer lugar, hacer estas reformas. ¿Por dónde empezar? Yo te diría que hay dos grandes, ¿no?, que se requieren consensos políticos para ello. Uno tiene que ver con los temas de sobreregulación o alta burocratización que tiene todo el accionar del sector privado. Y cuando hablamos del accionar del sector privado no me refiero solamente a la gran empresa, ¿ah? En general, quien más lo sufre es la mediana y pequeña empresa. Si no, pregúntele usted a cualquier bodeguero cómo tiene que sufrir con las municipalidades, con los permisos, las licencias, cómo recibe visitas permanentemente y los multan, ¿no? Y no les permiten trabajar bien. Por tanto, todo eso que hace incentiva a que las empresas se queden pequeñitas, no quieran crecer, estar escondidos, ir a la informalidad. El tema tributario tampoco no es adecuado para ellos. En cuanto empiezan a crecer, ¡zas!, le cae la SUNAT encima. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que se requiere un trabajo y una estructura, una buena política importante para facilitar que las empresas crezcan, porque cuando la empresa crece, contrata más trabajadores y paga mejor, ¿no? Se requiere al mismo tiempo una política de mejora del capital humano, educar mejor a las personas, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y no andar con estas políticas de estar mejorando el sueldo de los maestros cuando ni siquiera se les quieren pasar sus exámenes, sus evaluaciones para verificar si se merecen esos aumentos, o cuando se aprueban leyes en retroceso, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de educación superior, con el poder que se le ha ido quitando a la SUNED, y que hay un montón de universidades bambas y se siguen creando universidades, y se han aprobado 20 universidades cuando la calidad de las que tenemos ahora son pésimas, ¿no? Bueno, Entonces, pero ahí ahí hay un tema, se va cargas usted laborales a y otro educación, ¿no? aspecto, ¿no? Se va al aspecto del Congreso de la República, en este Congreso donde se han dado leyes sumamente cuestionables. Sin duda, ahí yo creo que el tema de la mano justamente, pues, este deterioro y este olvido de hacer reformas ha coincidido, pues, con el deterioro de la política, ¿no? Justamente todo el tema de Odebrecht que empieza a aparecer en ese momento coincide también con balcanización, ¿no?, de nuestro sistema político, y que ahora parece que tiende a balcanizarse más, y tenemos en cuenta que potencialmente pueden haber casi 60 candidaturas a la presidencia, ¿no? Entonces, ese es un tema altamente preocupante, porque qué Congreso va a salir por ahí sabiendo que el menú, es decir, el componente, los ingredientes de ese menú diversificado es malísimo, ¿no? Nadie asegura cuál va a ser la calidad de las personas que están ahí. Entonces, no es fácil, pues, en el fondo volver a crecer a esos niveles de 5 a 6%, ¿no? Este gobierno tiene su responsabilidad, sin duda, pero está inmerso dentro de un deterioro tremendo de la política y de la irresponsabilidad también de los anteriores gobernantes y autoridades políticas. Usted me decía que una línea de acción era bajar la burocracia, y la otra línea de acción, porque me habló de dos. Sí, la otra está en el ámbito laboral, esa es más complicada, ¿no? Sobre todo en un contexto en el cual se ha dado un incremento en la remuneración mínima vital. ¿Ahorita está mal eso? Por supuesto, porque al final, fíjese usted, la gran mayoría, la inmensa mayoría de peruanos, esto lo están viendo sentaditos en su casa y no van a recibir ni un real por eso, porque no trabajan en planilla. Para tener derecho a la remuneración mínima vital, tienes que estar en planilla. Número uno. Número dos, el gran problema, digamos, de esto, lo van a enfrentar nuevamente las pequeñas y medianas empresas, porque la gran empresa, en su gran mayoría, pues pagan a sus trabajadores por encima del salario mínimo. Entonces ahí no hay problema, ¿no? ¿Por qué pagan por encima? Porque contratan a trabajadores de alta productividad. Es decir, usted lo que me está diciendo es que este aumento político es simplemente populismo. Totalmente, y además va a hacer daño a las pequeñas empresas, ¿no? Aquellas que están haciendo, pequeñas y medianas, que están haciendo el esfuerzo, ¿no? Algunas de ellas haciendo el esfuerzo por ser formales, ¿no? Pero que, claro, cuando tienen que incrementar
dar este incremento y adicionalmente tener en cuenta que una cosa es pagar la remuneración mínima y otra cosa es lo que le cuesta al empresario. Esa pequeña bodega tiene que pagarle, o ese pequeño negocio, comercio, tiene que pagarle sobre eso un sueldo más por CTS, tiene que pagarle salud y tiene que pagarle sus vacaciones, ¿no? Entonces, todo eso al final termina siendo, se calcula aproximadamente el 40% por encima de la remuneración mínima vital. Y por otro lado, el trabajador tiene que pagar ONP y salud. Entonces, ambos se ven desincentivados, ¿no? Porque el sueldo es pequeñito y ambos enfrentan cargas que al final ambos terminan dándose la mano y diciendo, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no te pago un poquito más, pero te pago en negro, ¿no? Te pago por fuera, tú vas a ganar un poco, yo me ahorro la CTS, hace un arreglo y se acabó. Y listo. Todo, o sea, y listo, más informalidad. Esa es finalmente la consecuencia de esta vía. Por tanto, hay que trabajar ese aspecto también, ¿no? Una norma que de alguna manera sincere y, por ejemplo, permita a las empresas más pequeñas también tener un régimen algo más flexible, ¿no? Digamos que de alguna manera permita generar empleo formal, pero para todos los peruanos, no solamente para el 25% de la PEA.